Mucho gusto saludar a José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE. Muy buenas tardes, consejero. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Con mucho gusto, Omar. Me da agrado saludarles. Gracias. Pues un cambio importante en el principal órgano democrático en nuestro país, porque es el árbitro, es quien pone pues las reglas, quien ejecuta cada elección, los procesos importantes en nuestro país. Consejero, ¿qué opina de esta propuesta que puso sobre la mesa Morena, entre algunos puntos, crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, ya no el INE como lo conocemos actualmente, centralizar elecciones, pasar de 11 a 7 consejeros, reducirlos de 9 a 6 años, elegirlos en votación, entre otros aspectos, consejero? Bueno, Omar, sin duda es una propuesta que conocemos ya desde finales de abril, porque corresponde a la enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Sí. Diputados y Diputadas. Es una propuesta que preocupa mucho porque en realidad pretende desmontar, deshacer todo lo que hemos logrado en nuestro país las últimas décadas. Lo mencionabas bien, se pretende que el Instituto Nacional Electoral ya no sea un organismo como hoy es, profesionalizado, con fuertes atribuciones, porque se requiere ser un órgano robusto para hacer valer las reglas del juego, que son las de disputa por el poder. Y eso se refleja, por ejemplo, en que se pretende eliminar el servicio civil de carrera, que hoy es garante de un cuerpo de funcionarias y funcionarios profesionalizados, quienes solo le deben el trabajo a su desempeño mismo, y que se ingresa a ese cuerpo de funcionariado a partir de exámenes y se mantienen a partir de evaluaciones Sí. constantes. También se pretende que el Consejo General se integre por consejeras y consejeros electos con voto popular. Y lo sabemos muy bien, para ganar elecciones se requieren estructuras partidistas. Entonces, básicamente, quien aspirara con posibilidades de ganar una consejería electoral tendría que entregarse a esas estructuras partidistas Sí. para que les apadrinaran. Claro. Otro de los aspectos, conceptos que están ahí moviéndose de forma constante, son de los principales argumentos que esgrime el presidente y por supuesto los partidarios de la 4T, es que el INE es un órgano muy caro, de lujo, que se invierte mucho dinero. ¿Qué opina al respecto, consejero? Bueno, varias cosas, Omar. En principio, que si hoy el INE cuesta lo que nos cuesta a las y los mexicanos, es porque con las distintas reformas electorales que se dieron en décadas pasadas, impulsadas por la izquierda en gran mayoría, se le dotaron de muchas atribuciones que, obvio, conllevan recursos económicos. El INE no solo instala casillas de vez en cuando, sino que emite alrededor de 15 millones de credenciales para votar al año en promedio, monitorea los tiempos de radio y televisión permanentemente, fiscaliza los recursos de los partidos permanentemente, coordina todo el sistema nacional electoral, es decir, a los 32 organismos públicos locales, entre muchas otras atribuciones. Y también algo que no se dice es que tenemos un país muy grande. Nos han querido comparar, y de hecho nos han comparado en las mañaneras, con el costo de elecciones de países centroamericanos, pero nuestro país obviamente tiene una extensión territorial muchísimo más grande, de tal modo que eso eleva los costos de las elecciones. Tenemos casi una lista nominal que muy próximamente va a estar llegando a los 100 millones de votantes. Tenemos que instalar, cuando se instalan casillas en el país, más de 160,000. Entonces, si vemos el cúmulo de atribuciones y vemos el tamaño de las elecciones que hacemos en nuestro país, es evidente que los montos que cuesta el INE están más que justificados, Omar. Claro, dentro de los presupuestos se ha hecho últimamente muchos comparativos. Por ejemplo, el senador Álvarez y Casa publicó en su cuenta de Twitter, ¿no?, que cuánto cuesta tu democracia, y pone que al INE mientras cuesta
se les da de presupuesto 14,439, el CFE tiene pérdidas de 95,114, la IFA cuesta 104,534, el Pemex 224,163, y así comparan las cuestiones institucionales, lo cual pues significa que si lo vemos desde esa perspectiva, pues el INE, que es un órgano muy importante, no sale tan caro, ¿no? El presupuesto del 2023 fue de 14,4 miles de millones de pesos, mientras que el AIFA costó 104, el fideicomiso aduanero 113, el Tren Maya 300, Dos Bocas 360 en cuanto a miles de millones de pesos. O sea, ahí podemos pues contrastar, ¿no?, lo que cuesta el INE respecto al otro y cómo muchas veces se ha querido en la narrativa hacer creer que es muy caro. Otro de los aspectos importantes, consejero, es sobre la democracia directa. El presidente le gusta precisar de que el INE acota la participación de la población. ¿Qué dice al respecto? Bueno, es falso que el INE haya boicoteado, porque así se nos decía en las sesiones mismas del Consejo General, los ejercicios de participación ciudadana o democracia directa prácticamente inaugurados en nuestro país a nivel constitucional, y ya hemos tenido en la realidad 2 ejercicios. El punto aquí, Omar, y la respuesta que le damos a nuestros interlocutores en el debate es que quienes boicoteaban en todo caso esos ejercicios son quienes estaban obligados a darle los recursos necesarios al Instituto Nacional Electoral para cumplir con esas funciones. Hay que recordar que para este 2022 al INE le recortaron 4,913 millones de pesos, casi una cuarta parte del presupuesto solicitado, y eso nos obligó a instalar solo 1/3 de las casillas para el proceso de revocación de mandato. Entonces, los hechos hablan por sí mismos, Mar. El INE está puesto para cumplir sus atribuciones constitucionales. No regateamos ninguna de esas actividades. De hecho, somos, lo digo frecuentemente, sí, adictos a las elecciones. Ese es nuestro trabajo, pero el gran problema es que se introdujeron esas figuras a nivel constitucional, pero no se quiere ahora reconocer que son prácticamente elecciones en todo el país cuando se hacen. Bien, pues esto apenas inicia, bueno, este debate ya en el Congreso de la Unión en nuestro país, pues le pido mantener la comunicación para seguir revisando pues todos los detalles, todos los significados y sobre todo pues al final ver si está o no en riesgo la democracia de nuestro país. Mientras tanto, le agradezco, José Roberto Ruiz Aldaya, consejero de